Buenos días, mi nombre es Carla Mata y voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje correspondiente a la bacteria Salmonella. Comencemos analizando el presente caso clínico. Masculino de 25 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, acude acompañado de su esposa a consulta médica por fiebre que no cede. Refiere que hace 3 semanas viajó por trabajo a Sudáfrica, donde comió Ender Pasty, un pastel de pollo típico de la región, y hace una semana comenzó con cefalea, mialgia, anorexia, fiebre progresiva. Hoy se agregan náuseas y diarrea no sanguinolenta. A la exploración física tenemos temperatura de 40 grados centígrados, 120 latidos por minuto, presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, abdomen distendido y doloroso a la palpación. Exámenes: coprocultivo, se aislaron bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa, biometría hemática mostró evidencia de leucopenia, PCR positiva para patógenos entéricos. Entonces, ¿qué es importante destacar para llegar a un diagnóstico? Bueno, en primer lugar tenemos un paciente que viajó a Sudáfrica, el cual es un país en vías de desarrollo y que sería importante tener en cuenta, puesto que es un importante factor de riesgo en diversas patologías. Luego nos hace mención en el consumo específico de un alimento cuyo componente principal es el pollo, lo que nos hace pensar que tal evento tiene relación con la etiología de la patología. Ahora bien, si profundizamos, nos damos cuenta que el agente causal tuvo un periodo de incubación de 2 semanas, hasta aparecer la primera sintomatología, la cual en su mayoría es un tanto inespecífica, pero que evidentemente destacamos la fiebre alta de hasta 40 grados centígrados, que explica la elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Aunado a esto, una semana después se está presentando sintomatología gastrointestinal, entre la cual nos especifican que hay diarrea no sanguinolenta, un importante dato para diferenciar entre otras patologías entéricas. Por su parte, los estudios nos ayudan a enfocar aún más nuestra atención en un determinado grupo de bacterias, pues tenemos que, de acuerdo con el coprocultivo, se aislaron bacilos gram negativos, como podemos ver en las imágenes, donde mediante microscopía observamos su morfología alargada y su tinción rosa. Y en el cultivo en medio selectivo, por su parte, observamos colonias transparentes características de los microorganismos no fermentadores de lactosa, lo que reduce nuestra lista enormemente y que, de acuerdo a todos los datos antes mencionados, podríamos estar pensando ya en una fiebre entérica. Asimismo, la biometría hemática realizada al paciente muestra datos de leucopenia, un importante dato en estos pacientes, ya que el agente responsable tiende a diseminarse en médula ósea, lo que explica la disminución de leucocitos en sangre. De la misma forma lo hace hacia el hígado y vaso, lo que contribuye en gran parte a que el abdomen esté distendido y doloroso a la palpación. Por último, como prueba confirmatoria se realizó una PCR, que se considera el patrón de oro para el diagnóstico y que resultó positiva para patógenos entéricos, específicamente el causante de la fiebre entérica. Entonces, pasando a la sección de preguntas, tenemos la pregunta número 1, que dice: ¿cuál es el agente causal responsable de la patología del paciente? Opción A, Escherichia coli, la cual podemos descartar fácilmente con los datos del caso, dado que es fermentadora de lactosa. Como opción C tenemos a Shigella, que de igual forma podemos diferenciar rápidamente, pues esta principalmente se caracteriza por diarrea sanguinolenta, al contrario de la presentada por nuestro paciente. Y entonces nos queda como respuesta correcta la opción B, que es Salmonella typhi, que especialmente es el serotipo responsable de la fiebre entérica, también conocida como fiebre tifoidea. Luego tenemos la pregunta número 2, que dice: ¿cuál de los siguientes no es un medio de transmisión? Opción A, ingerir agua o alimentos contaminados por un manipulador infectado. Opción B, de una persona a otra por vía fecal oral. Y la opción C, que es la correcta, reservorio animal. Lo que suele ser un punto de confusión importante, dado que Salmonella puede colonizar a casi todos los animales, incluidas las aves de corral, reptiles, roedores, animales domésticos y el ser humano. Sin embargo, específicamente Salmonella typhi no tiene reservorio animal. Está muy bien adaptado al ser humano y se contrae principalmente al ingerir agua o alimentos contaminados por un manipulador infectado,
Una mención importante es que Salmonella puede colonizar asintomáticamente vesícula biliar, por lo que es común encontrar portadores crónicos. Por tanto, deducimos que el platillo ingerido por el paciente es causante de la enfermedad, no por estar hecho con pollo, sino porque muy probablemente este pollo fue contaminado durante su preparación. Entonces, pregunta número 3, dice, ¿cuál de los siguientes constituye un factor de riesgo para el paciente? Tenemos opción A, edad. Si bien la edad sí constituye un factor de riesgo, específicamente el paciente se encuentra exento de este, ya que tiene 25 años y la predisposición se da en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Más sin embargo, esto no significa que sea exclusivo de este rango de edad. La opción C dice sexo, que en este caso no tiene relación alguna, y la opción B, que es la opción correcta, dice haber viajado recientemente, en especial a países en vías de desarrollo y endémicos, como es Sudáfrica. Representa uno de los principales factores de riesgo. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el mecanismo de infección del agente causal? La respuesta correcta es la opción A, que dice, invade las células M en las placas de Peyer del intestino delgado y se replica dentro de vacuolas endocíticas. Una de las principales características que nos permite diferenciar a Salmonella es que se replica dentro de vacuolas, lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Shigella, que representa la opción C, en cuyo caso la replicación se da en el citoplasma. Y la opción B, que se trata de Escherichia coli, y que pues bueno, ambas opciones ya las descartamos desde la pregunta número 1. Pregunta número 5 dice, ¿quiénes son los responsables de la regulación del anclaje, englobamiento y replicación del agente causal? La opción número B, macrófagos, estos constituyen el medio de transporte de Salmonella para su diseminación. Y las vacuolas endocíticas, la opción C, por su parte son el sitio de replicación, más sin embargo los responsables de que tal replicación se lleve a cabo y que contiene los factores de virulencia que la propician son los islotes de patogenicidad 1 y 2, que el 1 codifica las proteínas invasivas secretadas por Salmonella y un sistema de secreción tipo 3 que inyecta las proteínas en el huésped, mientras que el 2 por su parte contiene los genes que permiten a la bacteria escapar de la respuesta inmune del huésped y también tiene un segundo sistema de secreción tipo 3 que cumple con esta función. Y bueno, un punto importante a destacar aquí es que la respuesta inmunitaria ante este proceso limita la infección en el tracto gastrointestinal, media la liberación de prostaglandinas y estimula el AMP cíclico, lo que estimula la secreción activa de líquidos y es causante de la diarrea acuosa típica del cuadro clínico. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 6. Dice, ¿cuál de los siguientes medios de cultivo es de utilidad para identificar el patógeno? La respuesta correcta es Agar McConkey. Si bien las tres opciones son medios de cultivo selectivos, específicamente el Agar McConkey representa un medio de utilidad para el diagnóstico diferencial, ya que identifica bacterias gram negativas y permite diferenciar las bacterias que fermentan lactosa de las que no, como es el caso de Salmonella. Por su parte, el Agar Milbrook se utiliza para aislar micobacterias y la opción C, Agar salmanitol, es útil en el aislamiento de estafilococos. Por último, la pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención recomendaría al paciente para reducir el riesgo de reinfección? Tenemos opción A, evitar viajar a zonas endémicas y opción B, evitar el consumo de aves de corral, huevos y productos lácteos. Bueno, pues estas dos sería un tanto extremista. Lo correcto sería la opción C, vacunación. La mejor opción de prevención es la vacunación. Se comercializan dos vacunas para Salmonella typhi, una atenuada oral de una dosis y una basada en el polisacárido capsular BI de 4 dosis.
Ambas confieren protección entre el 40 y 70% respectivamente y se recomienda especialmente a quienes viajan a zonas endémicas como son África, Asia y Latinoamérica. Aunado a esto, es importante recalcar las medidas de higiene básicas como son el lavado de manos y tener cuidado en la preparación y refrigeración de los alimentos. Y pues bueno, con esto concluimos. De antemano, gracias por ver este video.